¿Qué haces? Pues estaba haciendo un análisis comparativo sobre las leyes educativas que ha habido a lo largo de la historia hasta ahora. ¿Tú sabes cuál es la ley educativa que hay ahora? ¿La LOMCE? ¿Y sabes un poco de dónde viene todo esto? No. Pues mis compañeros y yo haremos un vídeo para explicarte. Pero bueno, por el momento empezaré diciéndote que en el artículo 27 de la Constitución Española de 1978 se establece el derecho a la educación. ¿Y qué dice ese artículo sobre la educación? Los puntos fundamentales de este artículo hablan de que la educación es un derecho universal, es decir, de que todo el mundo debe tener acceso a ella, como podemos tener tú o yo, y que tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. ¿Y por qué es tan importante la educación? Pues la educación es un proceso básico y necesario en la vida de las personas, debido a su naturaleza social, y especialmente la educación infantil, porque es una etapa en la que el cerebro pasa por muchos cambios y es cuando se empiezan a establecer la personalidad, a desarrollar habilidades, se establecen rutinas. ¿Y qué papeles ha tenido la educación infantil a lo largo de estos años? Pues la educación infantil ha tenido diferentes papeles y diferentes visiones a lo largo de la historia. De hecho, yo te diría que incluso en ocasiones ha estado denostada. Pero durante el siglo XX empezaron a reconocerse los derechos de la infancia, en 1948 con los derechos humanos y en 1959 con los derechos de los niños. En el vídeo que haré con mis compañeras te explicaremos los derechos humanos, los derechos de los niños y aparte las diferentes leyes educativas que ha habido hasta entonces, la LGE, la LODE, la LOCSE, la LOCE, la LOE y la LOMCE. Comenzaremos hablando del año 1970, en el que se aprobó la Ley General de Educación, en el tardofranquismo. En estos tiempos se experimentaron cambios sociales y económicos. La incorporación de la mujer al trabajo es un aspecto significativo que contribuye a conformar una sociedad más adelantada. Esta ley fue impulsada por el ministro de Educación, José Luis Villar Palasí. Se reformó todo el sistema educativo y es la primera ley que establece la educación preescolar. La educación preescolar está dividida en dos etapas. El jardín de la infancia para niños de 2 y 3 años, que tendrá un carácter semejante a la vida del hogar. En la escuela de párvulos para niños de 4 y 5 años, la formación tenderá a promover las virtualidades del niño. En los centros estatales, la educación preescolar será gratuita. La educación preescolar comprende juegos, observación de la naturaleza. Los métodos serán predominantemente activos para lograr el desarrollo de la creatividad, la responsabilidad y la espontaneidad. 15 años después se creó la Ley Orgánica de Derecho a la Educación, en 1985, aprobada por Felipe González Márquez, siendo ministro de Educación José María Maraval Herrero, en una situación económica difícil que provocó el cierre de muchas industrias. Esta ley nombraba la educación infantil como educación preescolar. Después, en 1990, se aprobó la Ley Orgánica General del Sistema Educativo, en una etapa marcada por un fuerte desarrollo económico. Por primera vez se podía hablar de un estado de bienestar en España. Esta ley fue aprobada por Felipe González, pero cuando se publicó estaba de ministro Francisco Javier Solana de Madariaga. La educación infantil comprende desde los 0 hasta los 6 años. Tenía carácter voluntario y los centros se debían comprometer a colaborar estrechamente con los padres y tutores. Por otro lado, la administración se comprometía a ofrecer plazas suficientes. Esta educación infantil contribuirá a desarrollar una serie de capacidades: conocer su propio cuerpo y sus posibilidades de acción, relacionarse con los demás a través de las distintas formas de expresión y comunicación. Esta ley divide la educación infantil en dos ciclos, de 0 a 3 años y de 3 a 6. La metodología se basará en las experiencias, las actividades y el juego, en un ambiente de afecto y confianza. Al igual que la Ley General de Educación, esta ley también reclama profesionales cualificados. Posteriormente, en el año 2002, se aprobó la Ley Orgánica de la Calidad de la Educación, un año en el que España vivió una llegada masiva de inmigrantes, debido a la oferta de puestos de trabajo, lo que propició un aumento del consumo. Esta ley fue creada por el gobierno presidido por José María Aznar y con Pilar del Castillo como ministra de Educación. Esta ley diferenciaba la educación preescolar de 0 a 3 años. Esta etapa no es gratuita, y la educación infantil de 3 a 6 años siendo esta gratuita. Para las dos etapas se pedían profesionales cualificados, pero sin embargo, la administración solo se encargaba de la organización de la segunda, ya que la organización de la educación preescolar le correspondía a las comunidades autónomas.
Más tarde, en 2006, se instauró la Ley Orgánica de la Educación, un año en el que España experimentó un crecimiento económico importante antes de la crisis económica. La ley fue creada por el gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero y con María Jesús Sansegundo como ministra de Educación. Esta ley englobaba la educación infantil en un periodo de 0 a 6 años, pero igual que leyes anteriores diferenciaba 2 ciclos, 0 a 3, 3 a 6. En cuanto a los objetivos de esta ley, se podría decir que son muy parecidos a los de la LOCE, pero con una constante preocupación por la integración y la autoestima, resolución de conflictos y la tolerancia. También se añaden la expresión musical y las capacidades afectivas a los objetivos de la educación infantil. Como metodología, se mantenía la misma que en leyes anteriores. A partir de esta, se creó el programa Educa 3, que consiste en ofrecer una educación infantil de calidad en la etapa. Los principios de actuación de este programa se basaban en una escuela infantil centrada en la primera infancia, que recoja las investigaciones científicas sobre cómo son y cómo aprenden los niños en estas edades, que se atienda a cada niño y niña de manera individualizada, que sea participativa tanto con los niños y niñas como con las familias, que sea llevada por profesionales cualificados. Por último, en 2013 se aprobó la Ley Orgánica de la Mejora de la Calidad Educativa, promulgado por Mariano Rajoy y el ministro de Educación, José Ignacio Wert. En cuanto al currículum centrado en educación infantil, la LOMCE no modifica la ley anterior. Es una ley que viene envuelta de polémicas, principalmente por las reválidas. Acabamos de ver, desde la Ley General de Educación en 1970, ha habido muchas leyes en un periodo de tiempo muy corto y además podemos ver que estas leyes coinciden con el cambio de gobierno. Por otro lado, podemos ver que no ha habido gran cambio entre las leyes, exceptuando que hay cambios de aspecto ideológico. Podemos ver que el sistema educativo está un poco anticuado, por eso se corresponde más al de una época anterior que al actual. En definitiva, lo que debería haber sería una ley estable y que perdure en el tiempo, gobierno con gobierno, y para ello es necesario plantear todas las ideologías. Además, esta ley se debería adecuar a la cultura actual y tener en cuenta todos los agentes educativos. Y una vez visto este vídeo, ¿entiendes un poco mejor la educación? Sí, la verdad que antes no la valoraba tanto, pero tiene bastante que valorar. Y así como estudiante, ¿qué diferencias ves entre la educación infantil y la educación primaria? Pues la verdad que se ven bastantes. En infantil es más todo participativo. Los niños, aprenden a no tener vergüenza, hablan en alto, hablan en público. Y en primaria es más individual. Tú tus deberes, tu examen. Entonces, como que de alguna forma en primaria no se fomenta esa participación, no se le da al niño la oportunidad de que hable. Sí. ¿Cómo lo ves tú? La verdad que en primaria no nos dan la oportunidad de dar nuestra opinión, de decir lo que pensamos, de decir nuestra idea. ¿Y crees que eso debería cambiar? ¿Crees que sería bueno? Sí, yo creo que cada niño debería tener su opinión, poder expresarla libremente, sin dejándole a los profesores. Bueno, pues muchas gracias Raquel por participar en este vídeo. Espero que te haya gustado y te hayas divertido mucho. Sí,